suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. El huracán Idalia ha hecho verdaderos estragos en el sudeste de Estados Unidos, pero hay algo muy importante que los medios de comunicación no te contaron. Y cuando digo que no te lo contaron, no te lo contó ninguno. Aunque no te preocupes, te enterarás hoy. Para variar, mirando este video. Por otra parte, en la Argentina falleció la celebridad Silvina Luna, a la temprana edad de 43 años, a consecuencia de una mala praxis realizada por un controvertido cirujano plástico, Aníbal Lotoki, que increíblemente, a pesar de acumular cientos de víctimas en su haber, sigue ejerciendo la medicina. ¿Por qué? Bueno, porque naturalmente goza de protección política. Y qué casualidad, uno de sus pacientes recientemente fallecidos guardaba información muy comprometedora al respecto en su caja fuerte. Por último, la película Sound of Freedom se estrena hoy en los cines de toda Latinoamérica y el productor y actor Eduardo Verástegui tuvo un cruce furibundo con un periodista que lo puso incómodo. Procedo a desarrollar. Reza el refrán que quien siembra vientos cosecha tempestades. Y para los fanáticos ecologistas, el huracán Idalia es una venganza de la naturaleza contra el daño que, según ellos, le infringe nuestra existencia. La suya también, porque de eso se trata la actividad humana. Nos incluye a todos. Pero ellos, siempre apocalípticos, parecen contentos de una cruda escenografía que ilustra sus constantes amenazas catastrofistas. Vemos, por ejemplo, al fuego de San Telmo apoderándose de los cielos. ¿De qué se trata? Bueno, de una descarga electromagnética que luce como si fuera una lluvia de relámpagos. La llamaron primitivamente fuego de San Telmo, o de Saint Elmo, en inglés, como una mezcla de plegaria y homenaje al patrono de los marinos católicos. Y aunque no lo discuto, tiene una presencia imponente. No somos nosotros, los contaminadores seriales del siglo XXI, quienes inventamos este fenómeno. Solo por poner un par de ejemplos famosos, Cristóbal Colón lo avistó hace más de 5 siglos, navegando por el mar Caribe, y Charles Darwin lo sufrió en medio de un viaje frío y crudo por el Río de la Plata. Todo está en llamas, el cielo con relámpagos, el agua con partículas luminosas, y hasta los mismos mástiles se ven como una llama azul, escribió el célebre naturalista en su diario de viaje. Pero hay mucho más. Varias localidades del estado de Florida enfrentan, según la prensa, las peores inundaciones del último siglo, con subidas de agua de hasta 9 pies de altura, léase 3 metros. Tal es el caso de Cedar Key, al norte de Tampa, que nos ofrece postales de residentes navegando por las calles en kayaks e hidrodeslizadores. Es curioso que medios como Voice of America, que es la cadena del gobierno federal de Estados Unidos, titulen que huracanes como Idalia reafirman graves efectos del cambio climático para los latinos. Curiosa mezcla de ecologismo y culto woke a las minorías, como si los habitantes no latinos de los territorios afectados salieran mágicamente indemnes e ilesos de un desastre natural. Me permito decirles, señores de Voice of America, que la naturaleza no discrimina identidades. Es increíblemente ecuánime, a diferencia de su jefe, el presidente Joe Biden, con un repudiable historial de repudiable racismo que recordamos aquí en nuestro documental biográfico sobre el personaje, que acaba de republicarse calentito, salió del horno hace minutos, con esta historia que lo llevó a ser el documental más visto del mundo sobre este sujeto en lengua hispana, y que estará al final de este video para que puedan verlo. No se lo pierdan, vale la pena. Daniela Stevens, directora del programa de transición energética y clima del Diálogo Interamericano en Washington, D.C., explicó al Voice of America que las temperaturas récord están desencadenando efectos en los sistemas naturales y en distintas áreas productivas que impactan a la economía y la salud humana, en especial a los hogares más pobres. Bueno, obviamente Daniela arrima agua para su molino, puesto que si algo fanatiza tanto al gobierno de Estados Unidos, dueño de Voice of America, como al Diálogo Interamericano, una ONG
ONG de larga trayectoria dedicada al lobby político y financiada por los riquísimos Rockefeller, es la llamada transición energética. Un pozo sin fondo de dinero robado a los contribuyentes americanos como usted y como yo, que no va precisamente a mejorar la infraestructura para brindarle más seguridad a los ciudadanos ante las catástrofes naturales. No, va destinado a destruir aquellas redes, por ejemplo, eléctricas o de calefacción que funcionaban perfectamente y reconstruirlo de nuevo, con todas las oportunidades de negocios corruptos que eso implica. Pero bueno, ok, yo no niego nada de lo que dice. Demos por cierto que estas son las peores inundaciones del último siglo. Pero ¿por qué dicen en el último siglo? Bueno, porque antes hubo huracanes peores. Por ejemplo, y ni siquiera es un siglo, si nos ponemos rigurosos, son 97 años, el gran huracán de Miami de 1926 de grado 4 fue mucho más arrasador y el agua subió hasta más de 4,5 metros de altura. Pero antes también hubo huracanes, centenares de huracanes, y las mediciones públicas eran más deficientes o directamente no existían. Por eso se dice en el último siglo. De todas maneras, yo me pregunto qué criterio es el que usan estas voces alarmistas para abordar estos temas. Porque si lo medimos, por ejemplo, con un parámetro bastante objetivo, que es el saldo de muertes, podemos observar que aquella tragedia de 1926 se cobró 373 vidas según la Cruz Roja Internacional. 2 años después, en el 28, el huracán de San Felipe se llevó a 1.836 personas. Es decir, hubo menos inundaciones, pero 5 veces más decesos. A mí en lo personal me parece claramente peor el del 28. En 1935, el huracán de los Cayos de Florida se llevó consigo 408 vidas. El huracán Donna en 1960 causó 50 muertes. El Andrew de 1992, que seguramente buena parte de nuestro público recordará, se llevó 23. Y pese a que los daños materiales fueron terribles, los peores hasta ese momento. ¿Pero qué pasó? Que hubo mucho trabajo preventivo. El Charlie, el Frances y el Jean de 2004 se cargaron a 20 en Florida, pero en Haití fueron más de 3.000 muertos. Y para mí las vidas haitianas valen lo mismo que las vidas estadounidenses, cosa que probablemente no puede decir el gobierno de Estados Unidos. ¿A qué se debe la diferencia? Sencillito. Donde hay más capitalismo, hay más inversión en seguridad. Es lineal. El Katrina en 2005 supuso 7 muertos en Florida, pero 1.883 en Mississippi y Luisiana, porque no se esperaban que llegue allí con tanta fuerza. Y el año pasado el huracán Ian se llevó más de un centenar de almas. Por ahora el Idalia, ha matado solamente a 2 personas, lo cual es muy lamentable, pero sobra decir que con matemática simple llegaremos a la conclusión de que este no es el peor huracán del último siglo. Y que por otro lado, insisto, estos problemas meteorológicos han dejado testimonio desde tiempos inmemoriales. Estas cosas pasan, independientemente del grado de industrialización. Cuando estaba Colón en la América precolombina, había huracanes y prácticamente no había ningún tipo de proceso productivo complejo y contaminante. De hecho, es hacia ese estadio primitivo de la historia al que nos quieren llevar con la Agenda 2030 y su cobertura espiritual, que sigue siendo la misma. En aquella época querían evangelizar a los salvajes e imponer otro pobrismo, el del Imperio Español, so pretexto de cristianizarlos y salvarles su vida futura, y hoy el Papa Francisco, con muy leves variaciones, apunta a lo mismo, colonizándonos con la Agenda 2030 de subdesarrollo insostenible. Ahora, les decía al principio, el gobierno no invierte en lo que tiene que invertir. Bueno, es lo natural. De hecho, cualquier gobierno, cuantas más personas mueran mejor, porque tiene más justificaciones para más presupuesto, en asuntos difusos y perpetuos como pelearse con las 4 estaciones. Ahora, tal es el punto de ineptitud política, de la falta de capacidad del Estado para resolver este tipo de problemas, que casi se muere Ron DeSantis con toda su familia dentro. En la mansión del gobernador de la Florida se cayó un árbol de más de 100 años de edad en el día de ayer. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que desde que Jeb Bush gobernaba Florida, el hermano de George Bush, un republicano también bastante ambientalista y con retórica progre en varios temas, se les había advertido que ese árbol era un riesgo, pero ni Jeb Bush lo quiso talar, ni sus sucesores, ni el propio DeSantis. ¿Por qué? Bueno, porque era muy bonito, porque les daba sombra, porque según dicen, y esto no es broma, lo recoge el New York Post, daba buen marketing para las fotos en el jardín. ¿Cuál es la parte que no dicen tampoco, o que ocultan deliberadamente los grandes medios? Bueno,
que con los huracanes se observa, como bien señala Joe Bishop en el Mises Institute, cómo es la sociedad civil, la acción voluntaria, solidaria o empresarial, siempre privada, la que termina salvando vidas. En la línea 911 se vuelve simplemente incapaz de manejar el volumen de peticiones de auxilio que llegaban, pero el acceso a la red privada de AT&T logró proporcionar medios de comunicación mucho más fiables que las líneas de emergencia del gobierno colapsadas. Lo mismo las emisoras comerciales de radio, informando sobre las zonas más afectadas y las que más probabilidades tienen de ser afectadas, han salvado muchísimas más vidas que las autoridades gubernamentales. ¿Por qué cada vez muere menos gente? Bueno, por ejemplo, porque no tienen que salir a buscar comida porque existen empresas privadas que proporcionan comida no perecedera y equipos de autosuficiencia para estas situaciones a precios bastante accesibles, y hasta las iglesias, los grupos de caridad y muchos otros voluntarios hacen más por rescatar heridos, por resguardar ancianos o niños que los servicios gubernamentales, que son mucho más costosos y para los cuales te desangran en impuestos, que ni siquiera pueden cuidarse ni ellos, como es el caso de DeSantis. Bueno, hemos visto cosas peores. En Hawái, por ejemplo, con el contexto de los incendios, las autoridades ordenándole a la gente que retroceda cuando escapaban del fuego, lo cual no se entiende si era suprema incompetencia o una malicia insuperable. El que desobedeció se salvó. Así de duro, así de crudo. Bueno, y a través de este vector podemos viajar a la Argentina, donde, como les dije, falleció a los 43 años Silvina Luna, luego de 2 meses y medio internada en el hospital italiano, quien sufría de una insuficiencia renal aguda producto de una mala praxis en una operación estética realizada por este médico Aníbal Lotocchi, que también perjudicó a otras divas como Steffi Politakis, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi o al empresario Mariano Caprarola. Lo interesante del caso de Mariano Caprarola es que contaba que Lotocchi pudo seguir cometiendo toda esta carnicería porque contaba con protección política. Incluso expulsado del colegio médico, otra institución paraestatal que no sirve de absolutamente nada, él seguía y sigue a estas horas ejerciendo. Realmente no sé de dónde salen los clientes, pero ya contaba, por ejemplo, en una conversación con LAM América, que había ido a un cumpleaños de Lotocchi antes de hacerse la cirugía y que vio un político muy importante. Que si lo contaba públicamente lo matarían y terminaría en un zanjón. Así de duro. No lo digo, esa persona lo protege, es la protección política que él tiene, pero dejó su testimonio plasmado en papel en una caja de seguridad de un banco. En 2010, Caprarola se había operado los glúteos con este polémico cirujano y las intrigas y los rumores se multiplican por doquier ahora con la muerte de Luna. Si yo hoy digo quién es su protección, termino en un zanjón muerto. Pero lo protegen, y mientras lo sigan protegiendo son dos los hijos de puta. El que lo protege y él. ¿Quiénes lo protegen, sabes? No podría decirlo porque tengo una madre de 91 años y quiero que me disfrute un poco más y terminaría en un zanjón muerto. Ahora, alguien más ha proporcionado indicios fuertes sobre esta figura política que protegería a este delincuente de bata blanca. Pamela Sosa, que fue novia de Lotocchi y que sufre las consecuencias de las cirugías que le realizó, ha revelado que la identidad del sujeto al que se refería el difunto Mariano es Sergio Berni, quien fuera ministro de Seguridad de la Nación en aquellos años y actualmente es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, bajo el mandato de Axel Kicillof. Lotocchi era muy amigo de Berni, que le avisaba cada vez que lo iban a allanar, por eso siempre escondía las evidencias. Sé que era muy amigo del jefe de seguridad, era muy amigo de Berni. Y vos decís que Berni le avisaba. Le avisaba todo le avisaba, cuándo le iban a allanar, todo. Ah, entonces ahí él sabía. Sí, él sabía, sabía todo. Es una persona muy rápida igual, sabe muy bien cuándo le están por hacer algo y esconde todo. Berni, que es médico, abogado y militar y le gusta pasearse por operativos con ametralladora jugando a ser Rambo, suma a esta controversia a su larga lista de escándalos. Hace algunos meses, de hecho, fue golpeado por un grupo de colectiveros que no pudo soportar su desparpajo al presentarse como un salvador en plena manifestación que realizaban por la muerte de un compañero en un hecho de inseguridad. Finalmente, lo que les dije, la película Sound of Freedom se estrena en toda América Latina y con este impulso, en una rueda de prensa
Marta, un periodista le preguntó a Eduardo Verástegui sobre la financiación recibida por parte de Fabián Marta, uno de los casi 7.000 donantes vía crowdfunding que aportaron a la película y que luego tuvo problemas judiciales todavía no resueltos y que la prensa un poco maliciosamente ha tratado de magnificar y de amplificar para ensuciar a la película. Ahora, Verástegui reaccionó de manera bastante agresiva. Creo que en parte de su respuesta se dio cuenta de esto y luego trató de suavizar un poco demagógicamente su reacción. Miremoslo. Por el No, a ver. Es que a ti no te interesan los niños, claro, o sea, no te interesan. A ti no te interesan. Tú vienes aquí a preguntar otra cosa porque quieres desacreditar el mensaje. Claro que sí. Ni siquiera sabes, no, pero la noticia más importante, ¿sabes cuál es? Que juntos podemos acabar con la trata. Entonces, cualquier persona que venga a tratar de buscar desacreditar el mensaje, o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante, o no te importan los niños. Reportero, también te quiero preguntar con el inversionista. Pero también, prensa Pinocho, mira la nariz. ¿Qué piensas al respecto? Acá te llega la nariz, mi hermano. ¿Qué piensas al respecto del inversionista Fabián Marta? Bueno, primero no seas mentiroso porque no es ningún inversionista. No es inversionista. Ve cómo miento. No, te escucho. ¿Dónde invirtió? Él invirtió para la película, él mismo hizo post. Mentiroso. Él mismo hizo post donde él decía que había tenido haz tu tarea muy bien. No seas en mentiroso. No invirtió en la película. Invirtió en un crowdfunding para la publicidad de la película. Haz tu tarea, mi hermano. No puedo hablar con mentirosos. Entonces, a ver, les hago adelante con ustedes. Porque a este señor no le interesan los niños. Este señor viene a mentir y seguramente trabajas en la industria de la película. Hay que investigar a este hombre, periodista mentiroso, porque mientes. La prensa tiene que informar con verdad, tiene que decir la verdad, mi hermano, tú no puedes mentir. Fíjate la primera mentira que te acabas de aventar, la primera mentirota, que este señor es inversionista de la película. No es cierto. Y todavía me dices que sí es cierto. Bueno, había tenido el privilegio de invertir una pequeña Tú también puedes publicar en tu cuenta lo que sea y no por eso es cierto. Yo puedo decir mañana, es más, dicen de ti, mejor no digo. Dicen. ¿Eso es cierto entonces? No, cualquiera puede decir cualquier cosa, mi hermano. También me gustaría preguntarte. A mí me gustaría más bien. A mí me gustaría invitarte a ti más bien a que me ayudes a rescatar niños. Con el proyecto católico, Ángel Estudios, que viene respaldado de una iglesia cristiana. No, mi hermano, todos son bienvenidos a salvar niños, incluyéndote a ti, pero no quieres, no te interesa. Entonces, ¿por qué no te interesa salvar niños? No sé por qué. No sé si algo te pasó de niño, no sé, pero yo te invito y no me enojo. Más bien te quiero invitar. ¿Te quiero invitar? ¿Te ha pasado algo de niño, Eduardo? A mí no, gracias a Dios no, tuve unos papás increíbles que me protegieron. No sé si tú tuviste la fortuna de ser protegido. Si no, te pido una disculpa a quien te haya hecho algo, mi hermano, pero nunca es tarde para cambiar ni para ser restaurado. Yo te invito con todo el corazón a que te sumas a este proyecto y nos ayudes a salvar niños. Olvídatelo, prensa Pinocho, vamos a seguir con ellos. Sigue desacreditando el mensaje porque no le interesan los niños. ¿Cómo te llamas? Eduardo Mitz. Uy, tocayo, imagínate. No. Sigamos. Verástegui, que quiere ser un Milei o un Trump o un Bolsonaro o un Abascal mexicano y correr para las elecciones del año próximo representando a una corriente más derechista que el tradicional Partido de Acción Nacional, ya se comporta como todo un político. Porque hoy habla de salvar niños. Está muy bien que la película concientice y yo la he elogiado por ello, pero tampoco es que está acabando realmente con la trata en el mundo y lo único que está haciendo hace meses es sacarse fotos con políticos uno tras otro y expandiendo sus propias redes de poder e influencia. La última y la más desconcertante de todas es la foto con el Papa Francisco, que no solo es la antítesis del catolicismo conservador que pregona Verástegui, sino que es un capo mafia encubridor de las peores redes de abusadores de menores del planeta, como todos sabemos qué es lo que ocurre en el Vaticano. Puntualmente con este Papa, que a diferencia de Benedicto XVI, encubrió impúdicamente, por poner un solo ejemplo de cientos, al arzobispo del Foro de Davos, Joseph McCarrick, sabiendo ya, por obra y gracia del nuncio apostólico de Estados Unidos, Carlo María Viganò, de todos los crímenes que había cometido. Bergoglio le levantó las restricciones, lo mandó a pasear por el mundo, lo abrazó públicamente y lo resguardó hasta que todo esto salió a la luz y la opinión pública terminó aplastando su carrera. Aprovecho para recomendarles mi último video sobre el Papa otra vez y todos los delitos
delirios con los que ha salido últimamente, vinculado a los saqueos de Argentina, nombrando al juez prostibulario Eduardo Zaffaroni, literalmente dueño de prostíbulos en el Vaticano, apoyando la guerra genocida de Putin, guiñándole un ojo al terrorista Gustavo Petro y su narcoescándalo, etcétera, etcétera, etcétera. Video muy recomendado, fresquito después de su reunión con Bill Clinton y Alexander Soros, hijo y heredero de George. Por último, mencionando Sound of Freedom, esta película ha tenido el éxito que tuvo gracias a las recomendaciones de Mel Gibson. Todo empezó con un posteo de Mel Gibson en Instagram llamando a sus seguidores a verla. Así que también les recomiendo muchísimo nuestro documental sobre Mel Gibson, que es muy divertido y más allá de los errores que él ha cometido, retratamos a algunos de sus enemigos en Hollywood, en la política y en el Vaticano que son infinitamente peores que él. Él, por su parte, bastante ocurrente, bastante elocuente y bastante más independiente en términos políticos que Eduardo Verástegui. Así que disfruten del documental de Mel Gibson, compartan este video en todas sus redes y grupos y no se olviden de contribuir a nuestro trabajo periodístico a través de la opción unirse de YouTube, patreon.com/Nicolás Moraz, Mercado Pago Bitcoin, todos los enlaces en la descripción del video y en el comentario fijado. Quienes nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas. Desde $5 mensuales pueden recibir estas recompensas, pero también pueden apoyarnos con menos. Todo es bienvenido. Últimamente YouTube, como de costumbre, no nos trata muy bien. Espero que hayan disfrutado del informe de hoy y nos veremos muy pronto. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.